Buenas tardes, los saluda nuevamente Juan Salvador López Luna y esta es la sesión 04 del workshop de Excel avanzado. Vamos a dar inicio con las prácticas. Dice, genera un gráfico de columna agrupada con el rango de datos E6, G13. Entonces, seleccionamos nuestros datos, nos vamos a la ficha insertar y en el grupo gráficos, observen que están las categorías. Elegimos gráfico de columna o barras y en este caso es uno de columna agrupada. Listo, ahí tenemos nuestro gráfico. La siguiente opción dice cambia el tipo de gráfico a uno de cuadro combinado que muestre la serie oficina externa en un tipo de gráfico de línea con marcadores en el eje secundario. Entonces, esto es para que tengamos dos gráficos visualizados en un solo panel y esto nos sirve pues para hacer algún tipo de comparación, ¿no? Entonces, vean cómo es muy sencillo. Primero creamos el gráfico con las dos series y a continuación nos vamos a la ficha diseño de gráfico y en el grupo tipo damos clic en cambiar tipo de gráfico. En las categorías vamos a elegir combinado y entonces vean, aquí están las series que podemos graficar y entonces oficina externa la vamos a poner en un gráfico de línea con marcadores. Y queremos que se muestre en el eje secundario, observen. Es decir, esto va a agregar un eje secundario vertical. Damos clic en aceptar y listo. Entonces, pues esto nos puede servir de comparación. Sabemos que las ventas en la oficina alcanzan estos montos y las ventas en una oficina externa alcanzan estos montos o las rentas, ¿no? Es decir, ¿qué nos conviene más? Si rentar una oficina o tener una oficina propia. Entonces vean cómo es muy sencillo crear un gráfico combinado en Excel. Solamente lo primero que hicimos fue crear un gráfico con las dos series y a continuación cambiamos el tipo. Y avanzamos con nuestra instrucción. Dice, abre el libro db.csv. No sé si recuerden qué significa CSV. Es un archivo separado por comas. En inglés está la extensión de los archivos. Y normalmente Excel es el programa predeterminado para abrir este tipo de archivos en nuestra computadora. Entonces, abro el archivo db.csv. Y vean que incluso me manda un mensaje de alerta donde me dice que algunas características pues no van a estar completas, ¿no? Por ejemplo, formatos, imágenes, gráficos, etcétera. Todo eso no lo puede guardar el CSV. El CSV solamente guarda valores. En este caso ya lo abrimos. Dice copia y vincula los datos de dicho libro en la hoja base en la celda B2. Tengo que abrir también el archivo avanzado 014. Y quiere que copiemos estos datos en la hoja base 2, en la hoja base en la celda B2. Entonces, seleccionamos los datos, los copiamos y podemos dar clic derecho y recuerden que tenemos opciones de pegado diferentes y especiales. Una de ellas es pegar vínculos. ¿Para qué me sirve pegar vínculos? Observen que cuando yo modifique algo en mi libro original, por ejemplo voy a cambiar el encabezado, automáticamente se actualiza en el archivo de destino. Si cambio en región, voy a ponerle estado. También se actualiza, ¿no? Si yo borro valores, también desaparece. Entonces, pues esto nos conviene para actualizar un libro. Por ejemplo, podríamos tener varios libros separados y luego un concentrado y actualizarlo todo conforme editemos libros individuales, ¿no? Luego, la siguiente opción. Dice, edita las opciones para que abrir el libro actual no te muestre ninguna advertencia y los vínculos se actualicen automáticamente. Observen cómo todos los valores hacen referencia al libro original. Entonces ya no quiero que hagan referencia a eso. Entonces nos vamos a ir a la ficha datos
y en el grupo consultas y conexiones, vamos a dar clic en el botón editar vínculos. Observen cómo aquí dice el tipo de origen y el vínculo que tenemos y la ubicación. Para que ya no nos moleste con esa advertencia, lo que hacemos es darle clic en romper vínculos. Elegimos romper vínculos y cerrar. Y entonces vean, cómo ya son los valores que tiene mi celda. Ya no está haciendo referencia a al libro que tenía el origen de los datos. Muy bien, entonces continuamos. Dice, completa los datos del rango C8E10 de la hoja pedidos. Y entonces vean, quieren que obtengamos el número de pedidos de estos vendedores en cada una de estas ciudades o estados, ¿no? Entonces recuerden que hay una función que se llama contar si, la cual cuenta celdas que cumplen con algún criterio. Y también está su hermana, como ayer vimos, la de sumar si conjunto, que es contar si conjunto, que amplía la funcionalidad de contar punto si para que podamos poner la cantidad de criterios que necesitemos. Contar si conjunto. Y esta fórmula es un poco más sencilla porque solamente tenemos que indicar el rango de criterios y el criterio 1, el rango de criterios 2 y el criterio 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, mi primer rango de criterios pues, es donde están los vendedores. Aquí sí nos conviene volverlo absoluto para que busquemos en la misma lista y no se vaya desplazando. De hecho, cuando se trabaja con referencia a otra hoja, es una buena práctica incluir las referencias absolutas. Mi criterio número 1 es Jones. Aquí observen que como estamos trabajando con referencia a otra hoja, aquí automáticamente puso el nombre de la hoja pedidos. Lo pueden poner o lo pueden quitar, no hay ningún problema. Después el rango de criterio 2, que sería las ciudades o los estados. Y finalmente sería el último criterio, la ciudad, ¿no? Le voy a borrar el nombre de la hoja para no hacer tan grande la fórmula. Y esa es la cantidad de pedidos que hizo Jones, o la cantidad de veces que vendió, no la cantidad de unidades que está vendiendo, sino ahí sí tendríamos que usar sumar si conjunto, ¿no? Y lo mismo, ¿qué tendríamos que hacer para que esta función trabaje para las demás fórmulas? En este caso, como queremos que siempre apunte a esta columna, pero vaya avanzando en fila, lo que podemos hacer es volver absoluta la columna, la fila dejarla relativa, para que cuando yo arrastre mi fórmula, se vaya actualizando, ¿no? Observen cómo está B8, B9 y B10, ¿no? Ahora, lo que me falta es hacer que también cuando la arrastre hacia la derecha, pues contemple lo que es Ontario, lo que es Alberta, etc. Entonces, en este caso necesitamos que vaya avanzando de columna, porque es la columna C, luego la D y luego la E. Entonces, lo que hacemos es volver absoluta la fila, ¿no? Queda con una referencia mixta. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es completar la fórmula. Y listo. Entonces, ahora sí continuamos con la siguiente práctica, ¿no? Y observen lo que nos pide. Dice, calcula los valores de la columna descuento de la hoja clientes, de acuerdo a las ciudades de destino. Si es New York, entonces hacemos un 3% de descuento. Y si es Florida o California, hay un 5% de descuento. Los demás destinos no tienen descuento. ¿Se acuerdan que ya hemos visto un repaso de la función si? También hicimos un si anidado. Vimos la función y vimos la función o. Entonces, en este caso vamos a tener que hacer uso en conjunto de la función si con la función, ¿con cuál otra función?
vean, cuando tenemos Florida o California, pues tendremos que hacer uso de la función O. ¿Cómo va a quedar? Vamos a la siguiente. Entonces, ponemos dice lo siguiente, un 3% de descuento, y los demás no tienen, ¿no? Observen que tenemos precio, tenemos cantidad, tenemos descuento e importe. Entonces, solamente hay que poner el descuento. Como el importe se pone después, no vamos a calcular ahorita, solamente vamos a poner 3%, 5% o 0%, ¿no? Entonces, sería así. Si la ciudad es Nueva York, si el destino es igual a Nueva York, entonces, ¿qué ponemos? 3%. Déjenme verificar nada más. Es correcto. Hasta ahí va mi primera parte, ¿no? Ya hicimos que si en el destino hay Nueva York, nos ponga un 3%. Pero vamos a hacer una función nuevamente sí. Y ahora necesitamos que si es Florida o es California, aplique un 5% de descuento. Entonces, abrimos una función O y en el destino, lo mismo. Si es Florida, entre comillas, recuerden los textos, o si el destino es California, cerramos los paréntesis de la función O, que vamos a poner 5%. Mi valor si falso es, si no es ninguno de esos, 0%. Cerramos el paréntesis de la función sí, la segunda, y de la primera. Enter y listo. Observen que aquí me puso formato de decimales. Lo que podríamos hacer es ponerle formato de porcentaje para que se vea mejor. Y listo. Entonces, observen cómo ya usamos una fórmula un poquito más elaborada, donde metemos dos funciones sí y además una función O. Ok, continuamos. Dice, en la celda de 17 de la hoja de contactos, crea una lista que muestre los ID de clientes de la columna clientes. Cliente, perdón. Entonces, vean, tenemos una lista de contactos y aquí tenemos estas celdas. Lo que queremos hacer es que cuando elijamos aquí el número de cliente, más bien que se muestre una lista desplegable, el ID de cliente, para no estar escribiendo nosotros los valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar una herramienta que se llama validación de datos. La validación de datos es útil para evitar la mayor cantidad de errores porque le indicamos al usuario qué tipo de valores puede incluir y qué tipo de valores no puede incluir. Nos vamos a la ficha datos, elegimos validación. En configuración vamos a elegir lista. Y el origen de datos va a ser los IDs del cliente. Si quieren que esté un lugar vacío para que no, por si no quieren poner a ninguno, seleccionan una celda superior o una inferior, pero que esté vacía. Y a continuación damos clic en aceptar. Entonces observen que aquí va a estar la lista de los valores que podemos poner. 101, si queremos que esté vacía, elegimos el espacio vacío, la celda vacía y listo. Ok, entonces hasta ahí va la primera parte que tiene que ver con validación de datos. Dice, en la celda de 18 usa una función de búsqueda para devolver el contacto de acuerdo al valor seleccionado en la celda de 17. Entonces lo que queremos es que de acuerdo al valor que seleccionemos, pues nos devuelva el contacto, ¿no? Es decir, el número. Entonces, ¿qué función usaríamos? Pues buscar B. El valor buscado es el de esta celda. ¿En dónde lo vamos a buscar? Desde cliente, porque es el valor. Y hasta contacto, no es necesario que seleccionen todo, ¿no? Luego, indicador de columnas. Recuerden que el indicador de columnas es un índice
numerando las columnas a partir de la cual empezamos a seleccionar. Columna 1, columna 2, columna 3. Y el ordenador, recuerden que es 0 para que sea una coincidencia exacta. Entonces, vean, si elegimos 101, nos muestra agreg, ¿no? Si elegimos 102, ahí está funcionando. Y aquí vean nada más un tip. Si seleccionamos una celda vacía, nos va a decir que no está el valor. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esta función para que no nos dé este mensaje que no es tan entendible? Lo que podemos hacer es anidar la función dentro de otra que se llama si.error. Es decir, si la búsqueda te devuelve un error, ¿qué es lo que quieres poner? Por ejemplo, ponemos no existe, ¿no? O lo puedes dejar también vacío, dependiendo de lo que tú quieras. Entonces, vean, cuando existe el contacto, nos da el nombre, pero si ponemos uno vacío, dice no existe. Ya terminamos esta práctica, vamos a hacer la 16 y dice lo siguiente. Crea una tabla dinámica con los datos del rango C3G802. Entonces nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, automáticamente me selecciona el rango, damos clic en aceptar y listo. ¿Cuál es la distribución de mi tabla dinámica? En filtros debo de poner país. En filas, fecha de pedido y vendedor. Fecha de pedido y vendedor. Voy a hacer más grande mi lista de campos. Observen cómo yo nada más agregué fecha del pedido y automáticamente me agregó trimestres y años, precisamente para tener una organización más compacta. Y por último, en valores, importe del pedido. Y listo. Entonces, vean que tenemos nuestro en 2009, tenemos trimestre 3, trimestre 4, y es muy fácil visualizar así. No tuvimos que hacer más para nosotros, para que se agruparan, ¿no?, las fechas. Y por último dice, crea una segmentación para mostrar solo las ventas del año 2010. Como se hacían las segmentaciones, damos clic en análisis de tabla dinámica, elegimos insertar segmentación de datos. ¿Para cuál va a ser? Para años. Y solamente mostramos 2010. Muy bien, entonces con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Si no tienen preguntas o dudas, sería todo por el momento. Me despido de ustedes.